Bueno, estamos viendo el autor y el narrador de los cuentos de la selva. Y para ver la diferencia entre un autor y un narrador, estamos leyendo en estos momentos La tortuga gigante. ¿Recuerdan que la última clase antes de vacaciones tuvimos que completar este cuadro con todas las partes del cuento La tortuga gigante? Bueno, lo que hacemos es revisar ese cuadro para ver qué datos aparecen. Y a partir de allí recién vemos que también podemos releer algunos fragmentos, ¿sí?, del libro Los cuentos de la selva. Recuerdan que habíamos dejado este cuento, el libro completo y también los videos para que ustedes vayan mirando, escuchando y viendo las imágenes de los cuentos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es la diferencia o quiénes son el autor y el narrador. En principio tenemos que ver quién es el autor de los cuentos de la selva. ¿Cómo se llama ese autor? ¿Quién crees que narra las historias de los cuentos de la selva? Para una aproximación, ¿no es cierto? Ahora, lo que tenemos que ver para reconocer es el autor siempre va a estar en los datos del libro. En este caso, el autor de los cuentos de la selva es Horacio Quiroga. Y si ustedes recuerdan, en la clase de los paratextos habíamos visto que en este cuadrito encontramos todos los datos referidos a un libro, como por ejemplo el autor, el nombre del libro, otros datos como por ejemplo lugar y fecha de publicación, entre otras cuestiones, ¿sí? Entonces, el nombre del autor siempre vamos a encontrar en esta página o bien en la tapa del libro, ¿sí? Ahora bien, una pregunta muy importante. ¿Crees que el autor del libro es quien está narrando estas historias? ¿O crees que lo hace alguien más? ¿Sí? Y ahí yo les dejé un cuadrito como para saber qué es o quién es el autor y quién es el narrador. El autor de un texto, de una historia, de un cuento, es la persona que imaginó y escribió la historia. En cambio, el narrador es quien está contando esa historia. ¿Qué significa eso? Lo podemos ver más abajo donde dice autor y narrador, ¿sí? Y ahí podemos ver que el autor de un cuento, de una novela, de una historia es una persona real, ¿sí? Ese es el autor. Es decir, aquel que escribe la historia, que piensa el lugar en el que van a ocurrir los hechos, que piensa cuál va a ser el conflicto, cómo se va a resolver, quiénes son los personajes que aparecen en esa historia, ¿sí? Ese es el autor, aquel que piensa y escribe todo lo que va a suceder, ¿sí? Y también piensa quién va a narrar esa historia. ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, un cuento podría estar narrado por uno de sus personajes o por una voz externa, como por ejemplo vimos en La Bella Durmiente, ¿se acuerdan? Bueno, esa voz que cuenta la historia se llama narrador. Y vamos a ver un poquito más sobre esto para que podamos conocer a fondo quién es el autor y quién es el narrador, ¿sí? Ya vimos en este caso que el autor de la guerra, de los cuentos de la selva, es Horacio Quiroga. Ya tenemos definido quién es el autor de estos cuentos. Ahora conozcamos al narrador.